Muy buenas tardes, querida amiga, querido amigo, querida hermana y hermano en Cristo que nos ves en este momento. Para mí es un grato honor poder saludarte. Espero que te sientas bien, que tu familia esté bien, que todo con tu salud esté bien, que tu trabajo vaya bien también, tu negocio, tu emprendimiento. Hay muchas personas que se han animado y se han decidido a tener algún emprendimiento. Así que le pedimos a Dios que este negocio propio que tienes, donde eres tu autoempleado, es decir, que en tu empresa, tú trabajas para tu empresa, eso es autoempleado. Así que espero que ese negocio tuyo vaya bien y que tu matrimonio vaya bien, todo esté bien contigo. Así que un abrazo a la distancia donde estés de tu amiga y hermana María Pérez, amiga y hermana en Cristo. Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenido a un ratito con María. Veamos de una vez el pasaje bíblico que vamos a estudiar o el tema que tenemos para hoy. Hoy vamos a hablar hoy de Jesús y la mujer samaritana. Recuerdo en los tiempos de mi niñez que teníamos que ir al río a buscar el agua. Pero íbamos de cada hogar, iban algunos niños y algunas niñas a buscar agua al río para los quehaceres de la casa, para bañarse, para limpiar, para cocinar. Es decir, que esto lo hacíamos nosotros para entonces poder llevar nuestra vida entonces o desarrollar nuestra vida con normalidad. Hoy en día ya en ese campo hay acueductos, es decir, que el agua llega a la casa, hay luz, hay carretera, pero en aquel tiempo teníamos que ir al río a buscar el agua. Pero no íbamos solos, sino que íbamos entonces, como dijimos, de cada hogar íbamos juntos a buscar el agua. Así que seguimos adentrándonos en el tema. Hay algunos puntos a resaltar, o un punto a resaltar es cómo eran los samaritanos. ¿Qué religión practicaban los samaritanos? Era un pueblo bíblico que habitó en Samaria después que los asirios llevaron cautivo al reino del norte. Los samaritanos tenían sangre israelita y sangre gentil, y su religión era una mezcla de creencias y prácticas judías y paganas. Es decir, que los samaritanos y los judíos no tenían buena relación, mejor dicho, no se relacionaban. Aprovechamos para decirte que no te vayas del video porque hay un tema muy importante para ti y para tu familia, para tu salvación. Aquí está en juego la salvación. Vamos a ver cómo nos ayuda este relato a acercarnos un poco más a Dios y también cómo acercar a nuestra familia y nuestros amigos a Dios. Vamos a ver cómo lo hizo la samaritana y entonces para que aprendamos. Aprovechamos también para decirte que te inscriba a este canal y que comparta el video para que otros también conozcan del Señor. Es una forma de difundir el evangelio de salvación. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo continúa el relato. Recuerdo que teniendo yo un grupo de oración, vamos a decir un nombre ficticio por un asunto de confidencialidad, había una señora que ella había tenido entonces 5 hijos, de cada esposo o de cada hombre tenía un hijo. Ella algunos hijos, hubo 2 hijos que los regaló a los primeros a los esposos, los primeros 2 hijos, a los primeros 2 papás, ¿verdad? Y estaba con los 3 pequeñitos. Tristemente ella
bueno, ella no se bautizó, muchos de ese grupo de oración o grupo pequeño, como le llamamos los adventistas, ella no llegó al bautismo, pero sí llevaba a los niños al club de conquistadores. Entonces, igual les dábamos seguimiento, siempre le llevábamos revista, orábamos en su casa, dijimos que teníamos el grupo de oración donde su padre, pero tristemente ella podemos decir que le pusimos el nombre Carmencita, tenía una vida promiscua y ella no, a veces tenemos una vida, no queremos soltarla para entonces seguir caminando con el Señor, porque hay una decisión que tomar. Tristemente, entonces su vida terminó en tragedia, que lo vamos a ver más adelante, cómo terminó la vida de Carmencita. Entonces veamos el pasaje bíblico de la mujer samaritana y el Señor Jesús, lo encontramos en Juan 4, 1 al 30. Seguimos juntos, no te muevas de ahí, que verás qué gran bendición vas a recibir. Veamos el pasaje bíblico, vamos a ver del 3 al 6 inicialmente, para ir entonces desarrollando cada punto. Dice el 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, era el mediodía. Una pregunta retórica que me hago en este momento y te invito a que también te hagas para reflexionar. ¿Cuál era la real necesidad de aquella mujer en aquel momento? Ella fue al pozo a buscar, dijimos, agua para hacer los quehaceres de la casa y suplir las necesidades físicas, ¿verdad? Pero realmente ella lo que más necesitaba era un cambio, era una reforma en su vida, era el perdón de Dios. Veamos algunos puntos a considerar que se encuentran en este pasaje bíblico. Dijimos que estamos leyendo Juan 4 del 1 al 30, estamos leyendo, estamos estudiando. Veamos el punto 1, busca tu Biblia y lee conmigo, para que sigamos estudiando juntos. ¿Verdad que está interesante este tema? No te muevas, que verás cómo lo desarrollamos juntos y qué gran bendición para tu vida y para mi vida. El punto 1 es, el Señor quiere encontrarse con el pecador para darle el perdón y transformarlo hasta su estatura de carácter y llevarlo al cielo. Miren cómo dice el versículo 4. Al Señor le era necesario pasar por Samaria. Es una necesidad de nuestro Salvador, de nuestro Creador, de nuestro sustentador, encontrarse contigo y conmigo. Él quiere encontrarse con nosotros. Veamos por qué el Señor quería encontrarse con aquella mujer. ¿Por qué le era necesario pasar por Judea, según el versículo 4? El punto 2 dice, inicia la reunión, era una reunión que había allí. El Señor le era necesario porque había una reunión allí. La mujer ni se podía soñar de que en ese día su vida iba a cambiar. Ella no podía imaginarlo esto. Pero puede ser, ella estaba ansiosa por conocer al Mesías.
el Señor ve nuestro corazón, ve nuestro anhelo por conocerle. Y cuando Él ve ese anhelo, esas ansias que nosotros tenemos de conocerle, nosotros como pecadores, que somos todos somos pecadores, santos solo el Señor. Inicia la reunión entre el Señor y la mujer samaritana, que podía ser tú o yo en este momento, que nos reunamos con el Señor. Dice el versículo 7 de Juan 4, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Cómo le dijo el Señor? Dame de beber, le dijo a la señora. Entonces allí inicia el diálogo. El diálogo entonces y la reunión comienza a desarrollarse. Ese es el punto 2. Respondió Jesús y le dijo, sí, en el 10 dice ahora, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice entonces el punto 3. Si tú supieras que el Espíritu Santo de Dios quiere hoy encontrarse contigo, Dios quiere encontrarse contigo a través de su Espíritu Santo, para darte de esa agua viva que le ofrecía a la mujer samaritana. Tú y yo somos la mujer samaritana en este día, porque Dios quiere encontrarse con el pecador. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice el punto 3, vienen las excusas para permitirle a Dios que nos salve y nos restaure. La mujer dice en el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces él dice que uno habla, como le dijo el Señor a Nicodemo, uno habla de lo que uno conoce. La única agua que la mujer samaritana conocía era el agua de tomar que nos calma la sed. Pero el Señor le ofrecía el agua viva, que era entonces, Él le estaba ofreciendo la salvación, le estaba ofreciendo el perdón, le estaba ofreciendo la vida eterna, que solo es en Él. Ella tenía la vida eterna ahí enfrente, pero la mujer estaba ansiosa, ella quería conocer más quién era ese personaje, podemos decir, ese hombre que estaba allí hablando con ella, ese judío. ¿Cómo puede ser que podía entonces hablar con una samaritana? ¿Y quién era este señor que le dice que le va a dar del agua viva? ¿Y qué significará el agua viva? Ella estaba inquieta. Y entonces dice, ¿cómo puedes sacar, si no tienes con qué sacarla? No tienes vasija. Hizo ella decir. Pero el Señor es todopoderoso y Él tiene lo que Él quiere. Él quería, era otro tipo de... Él le ofrecía otro tipo de agua a aquella samaritana, a aquella mujer pecadora. Dice el punto 4, el Señor nos ofrece a ti y a mí la vida eterna, al igual que a la mujer, que lo hizo con la mujer samaritana. En San Juan 4:13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será
en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, el Señor quería quitarle a la mujer samaritana y a muchos que no le conocen, quería quitarle la mortandad espiritual. Muchas veces usted anda por ahí caminando, pero usted está muerto espiritualmente, porque entonces si usted no tiene el Espíritu de Dios en usted, usted solo está vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Y el Señor quería darle esa vida a esa mujer llena de pecado que estaba en el pozo. Esa mujer que podía ser repudiada por todos. Esa mujer que, fíjense que estaba sola según el pasaje bíblico. Esa mujer que había tenido una larga vida de pecado. Esa mujer que a lo mejor lloraba en su aposento, que a pesar de haber tenido esos maridos, se sentía sola, se sentía triste, se sentía desamparada, se sentía sin esperanza. ¿Y dónde estará el Mesías, que es el que nos va a salvar? Yo con todos estos pecados, yo estoy perdida. Ella andaba con esa mochila de pecado encima en sus espaldas. Estaba doblada con todos sus pecados. ¿Te sientes así? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? ¿Estás doblado por la carga de pecado que llevas? Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay perdón en Cristo Jesús. Hay misericordia en Cristo Jesús. Hay amor en Cristo Jesús. Él te recibe así como estás. Pero debemos aceptarle. El punto 5 dice, la mujer acepta el agua de vida que el Señor Jesús le ofrece y el Maestro le habla de sus pecados, buscando en esta un verdadero arrepentimiento. La lleva a confesarlos, que de paso solo se pueden confesar a Dios. Los pecados usted no lo puede confesar a otro pecador. Eso es una blasfemia. Solo a Dios se le puede confesar su pecado. Él solo puede limpiarle. Una estatua inerte tampoco puede perdonarlo a usted, ni puede hacer ningún milagro con usted, como quizás escuchamos cuando pequeños. La Santa Biblia dice que solo en Dios hay salvación. Pero nos encanta ver prodigios por imágenes, ver cosas que hagan algo por nosotros. Eso es falso. Esas imágenes no pueden hacer nada por nosotros. Tienen ojos y no ven. Y tienen boca y no hablan. No saben nada. Me decía un señor ayer que él fue a un sitio muy famoso de aquí. No lo voy a mencionar porque esto no es un asunto de atacar religiones. Yo hablo aquí de la palabra de Dios. Pero él, ese milagro se lo atribuye a una estatua. Yo le dije, ¿quién le hizo el milagro, señor? Un señor técnico que yo tenía en mi casa. Ese milagro, ¿quién se lo hizo? La estatua, señor. Con todo el amor y todo el respeto que usted merece, ese milagro se lo hizo Dios a usted. Una estatua no puede hacerle ningún milagro a usted. Es una estatua inerte de yeso, que muchas veces es poseída por espíritus inmundos para hacer milagros falsos o hacer prodigios falsos. Pero Dios solamente puede entonces hacer milagros y proezas. Y entonces a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. En los versículos siguientes vemos 2 pasos para la conversión: aceptar al Señor, confesar los pecados y arrepentirse. Veamos
en San Juan 4, 15 al 17. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Entonces ya aquí, el Señor entonces aquí está hablándole a ella de sus pecados y entonces para llevarla a una reflexión y a un arrepentimiento. Dice el punto 6, dice, la mujer samaritana es confrontada por el Señor Jesús, pues mintió al decir que no tenía marido. Dios todo lo sabe. Dice el 18 y el 19, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho de verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. La mujer estaba asombrada, como aquel desconocido que viene inclusive de otra región. ¿Cómo puede saber su vida? Ahora lo reconoce como un profeta. Ya entonces sus inquietudes se van incrementando. Y el diálogo continúa. Veamos ahora el punto 7 de esta reflexión. La verdadera adoración, Dios le enseña cuál es la forma correcta de adorar, que no es como ella aprendió de sus antepasados, en los montes o en Jerusalén. Dice el versículo San Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y dice el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense ustedes ya cómo el Señor le dice cuál es la forma de adorar al Señor. O sea, ella le mencionó de que sus antepasados adoraban en los montes. Recuérdense que hablamos con los samaritanos, entonces también adoraban a otros dioses y hacían cultos a otros dioses en los montes. Entonces, el punto 8 dice, la mujer le llamó profeta. Ahora le habla del Mesías y Dios se le revela en ese instante. Qué privilegio tan grande tuvo esa mujer pecadora, ver a Dios cara a cara. Hoy millones y millones de personas se han convertido por su testimonio y su historia. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice en Lucas 7:47. El 25 y el 26 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ahí el Señor se le revela como el Mesías. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La mujer reconoció sus pecados. La mujer los reconoció. Entonces ya aquí el Señor le dice que yo soy el Mesías. Ya ahí ella tiene a Dios enfrente. Ya ahí ella entonces sabe con quién ella habla. Dice el punto 8, la mujer sale a testificar y a llevar a otros a Jesús. Estamos llamados a que también contemos a otros las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros.
ella vuelve a su pueblo y comparte diligentemente su propia experiencia con Jesús, invitando a los aldeanos a venir y ver si llegan a la misma conclusión que ella acerca de él. Al final, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Eso lo vemos en San Juan 4:39. Entonces dice el 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro. Es bueno saber qué tienes tú que dejar para venir al Señor. ¿Qué tienes tú que dejar para testificar sobre las grandes cosas que Dios ha hecho contigo? ¿Has tenido alguna experiencia con el Señor? ¿Te ha encontrado igual que la mujer samaritana con Dios en algún momento? ¿Conoces de Dios y te has callado? Debes hablar del Señor, porque hay muchos que no lo conocen. La mujer fue al pueblo a hablar de ese Mesías que ella conoció y que ellos no conocían. Dice el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Qué lindo cuando conocemos de Dios y también llevamos a otros, a nuestra familia y a nuestros amigos al Señor. Veamos de esos samaritanos que se convirtieron por el testimonio de aquella mujer. Veamos el mismo San Juan 4:39 al 41. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. El 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Qué bonito es que nosotros, cuando conocemos del Señor, hablamos de él para que otros vengan a él. Porque hay provisión en el cielo para todos. Hay vida eterna para todos. Dios nos predestinó no para perdición, sino para salvación, que solo es en Cristo Jesús. Es bueno saber que estamos predestinados para salvación. El Señor nos llama a todos. La mujer tenía 2 opciones: o creer o no creer. Pero ella decidió creer y entregarse a él y llevar a otros a él. No te vayas del video y escucha ya la conclusión. Es tan esperanzador este mensaje, mi amigo y mi amiga, hermano y hermana en Cristo. Detente y tira el cántaro. No te quedes fuera del cielo. Este mundo pasará. Mira todo lo que está pasando. Estamos en los tiempos finales. Jesús ya viene a buscar a sus santos. Aquí vimos a la mujer samaritana que seguía su vida vacía, sin propósito, sola, repudiada, triste. Pero de repente al Señor Jesús le fue necesario encontrarse con ella y quiso ofrecerle la salvación que solo es en Él. Al final del relato, ella lleva a otros a los pies del Señor. ¿Te gustaría vivir una experiencia similar? ¿Qué pecados te alejan de Dios? ¿Piensas que estás perdido? ¿Que ya no hay esperanzas para ti? A Dios le es necesario encontrarse contigo hoy y conmigo. ¿Lo vas a aceptar como hizo la mujer samaritana? ¿O aún quisieras esperar un poco más? Solo conocemos el ahora. El mañana solo le corresponde a Dios. Te invito a decidirte por aceptar a Dios. Reconocer que eres pecador y confesar tus pecados.
Solo a Dios debemos confesar los pecados. No a ningún hombre pecador como tú y como yo. Nicodemo terminó su vida experimentando un nuevo nacimiento. Y hoy duerme esperando la segunda venida del Señor. Dios vendrá y levantará a sus santos de la tumba. Ven a Jesús, querido amiga y amigo. No tardes más. En el cielo hay un lugar para ti. Dios te predestinó para salvación en Cristo Jesús, no para perdición. ¿Qué esperas? El relato de mi amiga Carmencita, que dijimos en el inicio, terminó muy triste. De repente yo tenía unos meses que no la veía, prendí mi televisor. Desde que lo prendí, vi al papá de ella, que estaba como los periodistas le estaban preguntando, había como una entrevista allí, y un señor que era muy humilde, un señor entonces que no era famoso, que hace en la televisión. Cuando subo el volumen veo que él está diciendo que su hija está entonces en agonía en un hospital, que hacía 18 días que el papá de su hija más pequeña le había dado una golpiza tan grande, los golpes principales todos en la cabeza, y la muchacha se debatía en la vida y la muerte. O la señora. Tristemente, Carmencita, ella falleció. La verdad que tuve que hacer un esfuerzo para, cuando hablara de ella, no llorar. Inclusive cuando preparaba el tema, lloré mucho, porque yo llegué a amarla mucho, y a sus niños. Entonces estábamos allí en el grupo de oración juntos, todos. Pero a veces Dios nos llama y la persona dice después, déjame disfrutar la vida. Dice que en este mundo son 70 y lo más robusto 80. Y si ustedes se ponen a observar el nivel, los años de la persona se han reducido aún más. Según todas las pestes, la pandemia, la última y todo, vemos como que ya la persona muere más joven, de 70 y 80, como dice la Biblia. La vida se va degradando a más y a más. Pero hay una vida eterna en Cristo Jesús. Dice que en el cielo habrán sorpresas. Esa amiga Carmencita, ella oyó muchas palabras de Dios. Y el ladrón en la cruz se arrepintió ya antes de morir. Si ella tuvo tiempo de arrepentirse de sus pecados y clamar al Señor y aceptarlo como su Salvador, entonces hay esperanza de salvación y vida eterna para ella, para Carmencita. Así que Dios te bendiga. Este fue el relato de Jesús y la mujer samaritana. Espero que te sientas bien en este momento, que hayas visto el mensaje hasta el final, que compartas la transmisión, comparte este mensaje, te suscribas al canal para que continúe activo, y también YouTube lo recomiende también a otras personas de que también lo vean. Y para mí es un grato honor estar aquí contigo. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final. Y este fue tu espacio, Un ratito con María. Te acompañó tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Recuerda que el Señor Jesús te ama y yo también. Dios te bendiga. Feliz resto del día.